Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿dónde están? Bienvenidos sean todos, espero que todos se encuentren excelentemente bien. Esta sesión, pues darle la bienvenida, estamos muy contentos que nos estén acompañando. Quiero darle la bienvenida pues al doctor Camilo, que nos va a hablar de los principios sobre las consecuencias y los contrastes. Hablando un poco de Camilo, Camilo es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en ciencias veterinarias con profundización en imágenes diagnósticas, es profesor de las áreas de imágenes diagnósticas de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia y Universidad de Córdoba, y actualmente es director de Espectral Teleradiología Veterinaria. Doctor Camilo, nos vemos desde la otra cara de que ya no eres un presentador, sino que ya eres el que nos vas a exponer. Eres bienvenido y esperamos aprender mucho de ti hoy. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy buenas noches a todos aquí en Latinoamérica y un saludo cordial a los colegas que están en Europa, que están de madrugada en Europa. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y pues el tema que les voy a tocar hoy es un tema que fue un reto tratar de colocarlo lo más sencillo posible y son los principios de resonancia magnética. Como les digo, pues no es un tema fácil de tratar por la física que comprende, pero pues intentaré explicarlo de la mejor forma. Lo primero es que debemos comprender qué necesitamos para hacer una resonancia magnética. Al igual que en tomografía, la sala de resonancia magnética tiene unas condiciones especiales. Estas condiciones especiales es un recubrimiento con cobre que es denominado jaula de Faraday y esto nos permite generar un aislamiento total de la sala de resonancia magnética, eh, aislar radiofrecuencias externas a esa sala. También debemos hablar de tipos de resonadores magnéticos. Básicamente hay dos tipos de resonadores magnéticos para diagnóstico por imagen. Uno son resonadores de alto campo y campo cerrado por su forma. Estos resonadores son resonadores con un campo magnético mayores a 1 Tesla. Y hay resonadores de bajo campo y estos son de campo abierto y son resonadores que manejan campos magnéticos de 0.2 a 0.5 Teslas. Los resonadores anteriores manejan varios tipos de campo magnético de 1 Tesla, de 1.5 Teslas y de 3 Teslas. ¿Qué es la Tesla? La Tesla básicamente es la unidad de la densidad del flujo del campo magnético y básicamente nos indica la potencia del imán. 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. El campo magnético de la Tierra es alrededor de 0.5 Gauss. Eso quiere decir que un resonador de 1 Tesla tiene más o menos 200 millones de veces el campo magnético de la Tierra. Entonces, pues esto nos indica un poco la fuerza de atracción que tienen estos equipos. Otra cosa que debemos tener en cuenta en la realización de una resonancia magnética es la bobina o la antena que lleva el paciente al que le vamos a hacer resonancia magnética. Estas bobinas o antenas pues tienen pues varias formas y tienen varias funciones, ¿sí? La más importante es la recepción de las radiofrecuencias, que ya vamos a ver cómo se producen y cómo se reciben esas radiofrecuencias. Existen para varias partes del cuerpo, para la cabeza, para la rodilla, para el cuerpo.
¿Y qué va a pasar? Pues básicamente el resonador magnético es un imán que tiene unas filas de unos metales especiales que se denominan gradientes. El paciente va a tener una antena, el paciente va a estar sobre una mesa y todo esto va a estar controlado desde un computador. Tanto la emisión como la recepción de radiofrecuencias. Ahora viene, pues digamos que lo más importante, ¿cómo hacemos para obtener imágenes a partir de un resonador magnético? Pues básicamente la resonancia magnética se obtiene, o las imágenes por resonancia magnética se obtienen a partir de átomos en los tejidos. ¿Y qué átomos? Es necesario que tengan un número impar de protones que sean abundantes en el cuerpo del paciente. ¿Qué también necesitamos? Necesitamos un campo magnético y que los átomos sean estimulados con radiofrecuencias. ¿Cuál es el átomo que usamos para obtener imágenes de resonancia magnética? El más abundante es el hidrógeno, gracias pues a los tejidos que tienen agua, a la grasa, ¿sí? Estos tienen un número impar de protones. Además de eso, tienen un movimiento propio y es un giro en su propio eje que se denomina spin. El que el protón de hidrógeno genere ese spin crea un pequeño campo magnético alrededor de él. Entonces, estas propiedades las usamos para obtener imágenes de ello. ¿Qué va a suceder? Pues en el cuerpo del paciente hay protones de hidrógeno orientados aleatoriamente, cuya sumatoria de las densidades del campo magnético de estos protones es cero dentro del paciente y están alineados aleatoriamente en él. Una vez ingresan al campo magnético o al imán, que es el resonador, pues se alinean al campo magnético, ¿sí? Siguen girando, siguen haciendo el spin. Pero una vez alineados al campo magnético, ese campo magnético externo genera un movimiento adicional llamado precesión. Entonces tenemos un movimiento giratorio de los protones de hidrógeno y tenemos un movimiento oscilatorio de esos protones de hidrógeno dentro del campo magnético. La velocidad de esa precesión o la frecuencia de esa precesión va a depender de la fuerza del campo magnético. Entonces, no es lo mismo la precesión de esos protones en un resonador de 0.3 teslas a la precesión que tienen esos protones en un resonador de 3 teslas. ¿Sí? Esa frecuencia de precesión es medible y está, o también es llamada por como frecuencia del amor. Esa frecuencia, pues, como les dije, es medible y es constante para los protones de hidrógeno. Entonces, los protones de hidrógeno tienen una frecuencia de precesión de 42.6 MHz por Tesla. Eso quiere decir que a 1.5 teslas, esos protones precesan más o menos 64 millones de veces por segundo. Gracias a esa precesión, el protón o el movimiento del protón lo podemos representar en un plano cartesiano, ¿cierto? En un plano cartesiano en tres ejes: eje Z, eje X, X y eje XY. Entonces, como están precesando esos protones, van a haber vectores que llevan más fuerza que otros dependiendo en la posición donde esté ese protón. Como vamos a estimular esos protones con radiofrecuencia, a la aplicación de esa energía de radiofrecuencia le vamos a llamar resonancia, generando una excitación de los protones por medio de la absorción de energía. Esto provoca que el vector o el protón se vaya lejos del eje Z
y cerca al eje XY. Una vez detenemos el pulso de radiofrecuencia, esos protones van a volver al eje Z. Y a eso le vamos a llamar relajación. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay dos tipos de relajaciones o dos tipos de magnetización de esos protones de hidrógeno. La primera es magnetización longitudinal o T1. Ambas, durante el proceso de la resonancia magnética, se producen simultáneamente. Entonces, esto se va a producir simultáneamente en el paciente. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia, vamos a voltear esos protones de hidrógeno o esos vectores de los protones de hidrógeno, se va a detener el pulso de radiofrecuencia y van a volver, ¿cierto? Se dice que una vez el 63% de los protones de hidrógeno vuelven al eje Z, hay un equilibrio. Y ahí es cuando llamamos o hablamos de una magnetización longitudinal o T1. Entonces, ¿qué sucede con esos protones? Tenemos los protones dentro del campo magnético y alineados a él. Aplicamos un pulso de radiofrecuencia y detenemos el pulso de radiofrecuencia. Inmediatamente esos protones van a volver al eje Z. Una vez vuelven al eje Z, pues ya se dio absolutamente toda la magnetización longitudinal. Ahora bien, hay otra magnetización y otra fuerza que medimos dentro de la resonancia magnética y es la magnetización T2. Dentro de esa magnetización T2 se da un momento que se denomina T2 asterisco. Y ya les voy a explicar qué sucede en T2 asterisco. Entonces, cuando el paciente se coloca dentro del campo magnético, los protones se van a alinear, ¿sí? Aplicamos el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Sin embargo, hay imperfecciones del campo magnético. Y una vez detenemos esos pulsos de radiofrecuencia, los protones, antes de que se inicie la relajación de esos protones, se empiezan a desfasar. Y eso tiene que ver porque el campo magnético, o sucede porque el campo magnético no es homogéneo, o sea, no es estable todo el tiempo. Y esto conduce a muchos artefactos o pérdidas de información. ¿Qué se debe hacer para evitar esto? Simplemente, una vez tenemos relajación T2 asterisco, aplicamos un pulso de radiofrecuencia de 180 grados a esos protones de hidrógenos. ¿Para qué? Simplemente para que esa magnetización longitudinal se dé un poco más estable. Entonces, visto de otra manera, una vez aplicamos el pulso de radiofrecuencia de 90 grados, va a haber una caída libre, ¿cierto?, de la magnetización transversal. O sea, se van a ir alineando muy rápidamente y en desorden esos protones de hidrógeno al eje del campo magnético. Como no queremos esto para la imagen, vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia de 180 grados. ¿Sí? Ese pulso de radiofrecuencia nos permite que el decaimiento de esa magnetización transversal o alineación de los protones al eje Z se dé un poco más lento y más ordenado. Y eso nos va a permitir obtener un eco mucho mejor. Entonces, el tiempo que se demora el pulso de radiofrecuencia y la obtención del eco por decaimiento T2 se denomina
tiempo de eco. A partir de estos dos efectos que se tienen sobre los protones de hidrógeno, vamos a obtener todas las secuencias de resonancia magnética. Entonces, como les dije, las secuencias o las imágenes de resonancia magnética se obtienen gracias a esas señales por los tejidos excitados de radiofrecuencia y se obtienen gracias a los ecos de radiofrecuencia generados por los protones de hidrógenos y recibidos por las bobinas o antenas. Entonces, cuando magnetizamos los protones de hidrógeno, tenemos una señal de las antenas y cuando vuelven esos protones de hidrógeno vamos a obtener pues otro tipo de señal. Entonces, ¿qué sucede durante una resonancia magnética o durante una secuencia? Vamos a tener un pulso de radiofrecuencia, va a estimular esos protones de hidrógeno, se va a recibir una señal, se va a estimular nuevamente esos protones de hidrógeno con una radiofrecuencia de 180 grados y vamos a obtener un eco. Ese eco se adquiere mediante pues, un receptor que es la bobina y esa información se va a llevar al computador y finalmente nos va a dar una imagen. Entonces lo que podemos modificar en este proceso es el tiempo de eco o el tiempo que hay entre la decaída del pulso de 90 grados y la adquisición de la imagen. Y que también podemos modificar el tiempo de repetición, el tiempo que hay entre un pulso de 90 grados y otro pulso de 90 grados. Hay varios tipos de secuencias. Las principales son secuencias spin-eco y secuencias de eco de gradiente. ¿Por qué fueron desarrolladas las secuencias spin-eco? Básicamente para eliminar el efecto T2 asterisco, generando exponencialmente un aumento de la magnetización gracias a ese pulso de radiofrecuencia adicional que aplicamos de 180 grados. Y además, pues, podemos obtener varias imágenes de estas. Las principales secuencias spin-eco son las ponderadas T1, ponderadas T2, ponderadas en densidad protónica, y además, pues hay unas spin-eco modificadas que actualmente se hacen y son las fast spin-eco, turbo spin-eco. ¿Cómo se obtienen las imágenes ponderadas en T1? Básicamente se realiza mediante un tiempo de repetición corto. Esto se hace para maximizar las diferencias entre los tejidos en la relajación de T1. Además, se combina con un tiempo de eco corto, minimizando los efectos de la relajación de T2. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Como la grasa es hiperintensa, o sea, vamos a obtener una intensidad de señal alta de la grasa gracias al tiempo de relajación corto en T1. Los tejidos blandos van a tener una intensidad media. ¿Por qué? Porque la relajación de los tejidos blandos en T1 es intermedia. Y los líquidos van a ser hipointensos porque el tiempo de relajación de T1 es largo. Lo vamos a ver de otra manera. En los gráficos vamos a tener la grasa de color amarillo, el líquido de color azul y el tejido blando de color rojo. Tenemos el paciente dentro del resonador magnético y todos los vectores de esos protones de hidrógeno van a estar alineados. ¿Qué va a pasar? Vamos a aplicar el pulso de radiofrecuencia de 90 grados y vamos a obtener digamos que vamos a voltear esos protones de hidrógeno. Una vez detenemos el pulso de radiofrecuencia, vamos a obtener la relajación en T1. Eso quiere decir que, como les dije, la grasa tiene una relajación en T1 corta, el tejido blando intermedia y el líquido larga. Cuando obtenemos la imagen
al aplicar el otro pulso de radiofrecuencia, pues vemos cómo la grasa queda magnetizada a 90 grados y el resto queda en los vectores negativos. Hay otro tipo de secuencias y es las secuencias ponderadas en T2 y las obtenemos con un tiempo de repetición largo. Esto minimiza los efectos de relajación en T1 y además de eso, pues lo combinamos con tiempos de eco largos. Entonces los líquidos ya no van a ser hipointensos, sino van a ser hiperintensos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relajación en T2 es larga. Los tejidos blandos van a tener nuevamente una intensidad media baja porque la relajación en T2 es intermedia baja. La grasa es hiperintensa en secuencias T2 convencionales, es hipointensa en secuencias T2 convencionales. ¿Por qué? Porque la relajación en T2 es corta, pero en secuencias fast spin echo y turbo spin echo, las grasas o la grasa se ve hiperintensa. ¿Qué va a suceder? Pues tenemos los vectores de nuestros protones de hidrógeno alineados al campo magnético. Aplicamos el primer pulso de radiofrecuencia de 90 grados. Tenemos una magnetización transversal completa, pero ¿qué va a pasar? Gracias a la falta de homogeneidad del campo magnético, se empiezan a desfasar esos protones de hidrógeno, esos vectores. Entonces, para evitar esto, se aplica un pulso de radiofrecuencia a la mitad del tiempo de eco, después de un tiempo de eco largo, ¿sí? Y los vectores de la grasa y algunos vectores del tejido blando se van a ir al otro extremo del eje XY. La densidad protónica o las imágenes ponderadas con densidad protónica las obtenemos mediante un tiempo de repetición largo en combinación con un tiempo de eco corto. Esto nos minimiza los efectos tanto de T1 como de T2 y mejora el contraste del tejido blando. Entonces, vamos a obtener imágenes con líquidos de intensidad media, tejidos con intensidad media. Sin embargo, podemos diferenciar en encéfalo muy bien entre sustancia blanca y sustancia gris con secuencias ponderadas en densidad protónica y las grasas las vamos a ver hiperintensa. Acá tenemos imágenes donde se comparan tres secuencias diferentes en un corte transversal de cráneo. Entonces, vemos como en una secuencia ponderada T1, los tejidos blandos tienen una intensidad intermedia, el líquido es hipointenso y la grasa, por ejemplo acá del hueso cortical, se ve hiperintensa, ¿sí? ¿Qué pasa con el aire y el hueso cortical? El hueso medular tiene grasa, el hueso cortical pues es rico en calcio. Se nos va a generar un vacío de señal, ¿sí? En densidad protónica tenemos tejidos blandos con una intensidad intermedia, al igual que el líquido, la grasa hiperintensa, pero en encéfalo podemos diferenciar muy bien sustancia blanca de sustancia gris. Y en imágenes ponderadas de T2, en T2 pues tenemos tejidos blandos intermedios, abajos, encéfalo un poco más hiperintenso y el líquido hiperintenso. ¿Qué pasa con esas secuencias spin-echo modificadas? Además de ese pulso de 180 grados que se aplica durante el tiempo de repetición,
En las secuencias fase espineco o turbo espineco, dependiendo de la marca del resonador, no se aplica un solo pulso de radiofrecuencia de 180 grados, sino que se aplican varios pulsos de radiofrecuencia de 180 grados durante cada tiempo de repetición y se reciben múltiples señales de ecos. Esto tiene la finalidad pues también de reducir el escaneo durante la secuencia sin tener que comprometer la calidad de la imagen y reduce también los efectos de los que ya habíamos hablado de el decaimiento T2 asterisco. Acá la grasa se va a ver hiperintensa. Hay otro tipo de secuencias, fase espineco no, sino espineco, que se denominan secuencias de inversión-recuperación. Y básicamente las utilizamos para anular la señal de algunos tejidos o sustancias. ¿Qué hacemos? Simplemente antes de iniciar nuestros pulsos de radiofrecuencia, usamos un solo pulso preparatorio para voltear ese vector de magnetización. O sea, lo que vamos a hacer es que si tenemos esos vectores de magnetización en el eje más Z, los vamos a mandar al eje menos Z para iniciar nuestra secuencia de resonancia magnética. Eso nos va a permitir, como les digo, anular la señal de algunas sustancias o tejidos. Una vez que empezamos la relajación en T1, pues el tiempo que tenemos entre el primer pulso o el pulso preparatorio de 180 grados y el primer pulso de 90 grados, a eso le vamos a llamar tiempo de inversión. Y el tiempo de inversión va a depender, eso lo podemos modificar si es largo o corto, va a depender de lo que queramos suprimir o anular. Si queremos anular grasa, vamos a tener un tiempo de inversión corto, ¿sí? Si queremos suprimir el líquido puro, como el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener un tiempo de inversión largo. La primera secuencia de inversión-recuperación de la que vamos a hablar es el FLAIR o inversión-recuperación atenuación de fluidos. Es muy importante en secuencias de encéfalo y en algunas de columna y la obtenemos gracias a un tiempo de inversión prolongado antes del inicio del pulso de radiofrecuencia. Ya vamos a verlo un poco más gráfico cómo se realiza y es muy útil cuando lo comparamos con las secuencias ponderadas en T2. ¿Por qué? Porque como vemos el líquido en las secuencias ponderadas T2 es hiperintenso y en el momento en que la comparamos con una secuencia FLAIR vamos a ver el líquido puro como hipointenso y vamos a obtener imágenes hiperintensas de algunas lesiones como el edema. Entonces, ¿qué sucede en el resonador magnético? Tenemos los vectores netos alineados de nuestros pacientes. Le colocamos un pulso de inversión, ¿cierto? Un pulso preparatorio de inversión de 180 grados. Dejamos un tiempo de relajación largo antes de nuestro primer pulso de radiofrecuencia de 90 grados. Aplicamos el pulso de radiofrecuencia de 90 grados y ¿qué va a suceder con el líquido? Va a quedar en el eje menos Z, o sea, se va a anular la señal del eje menos Z y vamos a obtener imágenes hipointensas del líquido. Esta es pues, una imagen de una secuencia ponderada en T2. Vemos una lesión encefálica hiperintensa, ¿sí? Una vez la comparamos con la secuencia FLAIR, pues
esa lesión sigue hiperintensa, pero si comparamos el líquido cefalorraquídeo, acá lo vamos a ver hiperintenso y acá hipointenso. Entonces, muy seguramente esta lesión tiene edema y hay algunas zonas dentro de la lesión que son hipointensas. Hay otro tipo de secuencias de inversión-recuperación y son las secuencias de inversión-recuperación en tiempo corto, que en inglés pues hablan de short tau, ¿sí? Y el tau es el tiempo de inversión. Entonces, como les digo, acá el tiempo que vamos a esperar antes del pulso de radiofrecuencia es corto y es muy útil para la supresión selectiva de la grasa. Es muy importante en secuencias o imágenes de columna y en imágenes de rodilla, ortopédicas, de rodilla, codo, cadera, bueno. Y en algunas, por ejemplo, nos permiten, el suprimir la grasa nos permite diferenciar las patologías de la grasa normal que vemos en el hueso medular, en las articulaciones y en la mielina de la médula. Entonces, nuevamente tenemos los vectores de nuestros pacientes o de los protones de hidrógeno de nuestros pacientes alineados al campo magnético. Tenemos un pulso preparatorio de inversión-recuperación o un pulso de inversión de 180 grados. Esperamos un tiempo muy corto para aplicar el pulso de radiofrecuencia, justo cuando la grasa está llegando a esa magnetización transversal o tiempo de magnetización T2 y aplicamos el pulso de radiofrecuencia 90 grados. Entonces, ¿qué va a suceder? En el eje menos Z va a quedar la grasa y vamos a obtener imágenes hipointensas de la grasa. Esta es una imagen ponderada en T2 y esta es una imagen ponderada en estirno. Vemos como acá se ven varias zonas hiperintensas y acá las podemos delimitar un poco mejor. Lo hiperintenso, pues que vemos acá es el líquido cefalorraquídeo, pero las zonas de mielina, pues las vamos a ver, no las vamos a ver, sino que van a estar suprimidas. Si hubiese alguna lesión en esta zona, las vamos a ver hiperintensas. Hay otro tipo de secuencias que son secuencias eco de gradiente. Y básicamente las vamos a obtener a partir solamente de un pulso de radiofrecuencia. Acá no vamos a aplicar dos pulsos de radiofrecuencia, sino que vamos a aplicar solamente un pulso de radiofrecuencia de 90 grados. Esto hace que estas secuencias eco de gradiente sean mucho más cortas en el tiempo de adquisición y también nos van a servir para encontrar ciertas sustancias que nos permiten, pues, gracias a las propiedades de susceptibilidad que tienen estas secuencias. Entonces, básicamente se aplican secuencias, una secuencia de 90 grados, se obtiene esa secuencia, las imágenes de esa secuencia, acá vamos a obtener secuencias T2 asterisco o ponderadas en T2 asterisco. Como son secuencias que van a estar susceptibles a esa inhomogeneidad del campo magnético, pues vamos a obtener algunas imágenes con vacíos de señal. Entonces, algunas interfaces o sustancias nos van a generar esos vacíos de señal. ¿Qué sustancias nos pueden generar vacíos de señal? Pues metahemoglobina o zonas de mineralización o de gas que no son normales dentro del paciente. Acá hay un ejemplo de secuencias ponderadas en T2 donde vemos una lesión hiperintensa en el tálamo cerca al ventrículo lateral. En FLAIR tenemos una imagen hiperintensa irregular, ¿sí?
Pero cuando aplicamos una secuencia T2 asterisco gradiente de eco, vamos a obtener en ciertas zonas de la lesión vacíos de señal, ¿cierto? Que se van a ver negras o hipointensas. Esas zonas de vacío de señal pues, nos indican la presencia de hemoglobina, de metahemoglobina o de sustancias de degradación de la hemoglobina. También podemos obtener secuencias ponderadas en T1 gradiente de eco. Estas son muy útiles, sobre todo después de aplicar el medio de contraste del que ya vamos a hablar. Y nos permiten cortes menores a 1 milímetro sin espacio entre los cortes, que como habíamos hablado en tomografía, el gap es el espacio que hay entre corte y corte. Esto nos permitirá reconstrucciones multiplanares, o sea que a partir de una secuencia transversal o una imagen hecha transversalmente podemos obtener imágenes dorsales y sagitales. No sé si antes de continuar tienen alguna duda para ir resolviendo las dudas antes del final. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Y pues acá Sí, ahí hay una. ¿sí? Sí. No las veo. Ah, ya vi. ¿Para qué sirve el TR y el TE? El TR, como les expliqué, me voy a devolver un poco. El TR es ese tiempo que tenemos entre un pulso de radiofrecuencia de 90 grados y un pulso y el otro pulso de radiofrecuencia de 90 grados. En un estudio de resonancia magnética hacemos varias veces lo mismo, ¿cierto? Entonces, para obtener 10 imágenes, pues vamos a repetir 10 veces lo mismo. Entonces, el tiempo de repetición es el tiempo que le damos al equipo para repetir esos pulsos de radiofrecuencia de 90 grados. Y el tiempo de eco es el tiempo que tenemos entre la caída o el inicio de la relajación longitudinal y la adquisición de la imagen, o sea, cuando se genera el eco después del pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Entonces, digamos que para hacerlo un poco más matemático, normalmente la matriz de la imagen o el tamaño de la imagen en un resonador magnético puede ser de 256 por 256 píxeles. Si eso lo trasladamos a volumen, vamos a decir que tiene 256 voxeles. O sea que debemos repetir 256 veces el tiempo de repetición. Entonces, con una matriz de estas, una imagen ponderada en T1 a 1.5 teslas, dándole un tiempo de repetición de 500 milisegundos, esa imagen podría demorarse aproximadamente 128 segundos, o sea, más o menos 2 minutos para obtener una secuencia con ese tamaño. Entonces, no sé si me hice entender. Básicamente el tiempo de repetición y el tiempo de eco lo podemos modificar en el equipo. Y el tiempo de repetición es el tiempo que hay entre
un pulso de 90 grados y otro pulso de 90 grados. Y el tiempo de eco es cuando empieza a caer ese pulso de 90 grados y se obtiene el eco después del pulso de 180 grados. Listo. ¿Hay otra pregunta? No. Y ahora sí, iniciamos con la parte de contrastes. Al igual que en otros estudios de imágenes diagnósticas, pues acá usamos contrastes. Y básicamente ejerce el contraste que usamos en resonancia magnética, son agentes quelados de gadolinio. Esto genera acortamiento del tiempo de relajación T1 porque es una sustancia que genera efecto paramagnético. Ya vamos a ver qué es paramagnético, qué es diamagnético y qué es ferromagnético. Se administra una dosis de 0.1 milimol por kilo y se han reportado pocas reacciones adversas. Y se han reportado reacciones anafilácticas a la aplicación del medicamento. ¿Qué contrasta en resonancia magnética? Lesiones altamente vascularizadas, como las neoplasias o secundarismos en algunas enfermedades, como la leucoencefalitis, y lesiones con escaso o nulo realce cuando se aplica contraste, lesiones granulomatosas, inflamatorias, quísticas, necróticas e isquémicas. Entonces acá tenemos 4 imágenes diferentes. La primera es una secuencia ponderada en T1 donde vemos el líquido hipointenso, el encéfalo y el músculo de una intensidad intermedia y la grasa medular la vemos hiperintensa. La otra secuencia tenemos músculo hipointenso con respecto al encéfalo. El encéfalo tiene una intensidad intermedia. El líquido cefalorraquídeo lo vemos hiperintenso y vemos una lesión talámica hiperintensa. En la secuencia de inversión-recuperación de este mismo paciente, vemos cómo hay una diferencia clara entre las dos. Vemos músculo hipointenso con respecto al encéfalo, líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos lo vemos hipointenso, pero la lesión talámica la vemos hiperintensa. Entonces, ahí nos está indicando que hay edema posiblemente en esa lesión. Aplicamos el medio de contraste y hacemos una secuencia ponderada en T1 contrastada y vemos músculo de intensidad intermedia, al igual que el encéfalo, líquido cefalorraquídeo hipointenso, y la lesión talámica genera realce con contraste, o hay realce con contraste de esa lesión talámica. Entonces, podemos llegar a la conclusión o sugerir un diagnóstico diferencial de neoplasia con este patrón de intensidades que obtuvimos en las 4 imágenes diferentes. Además de imágenes transversales, también podemos obtener otros cortes en el estudio de resonancia. Podemos obtener cortes transversales, como ya les había dicho, cortes dorsales y cortes sagitales. Los cortes sagitales son aquellos que van por toda la línea media. Los que se alejan de la línea media vamos a hablar de cortes parasagitales. Los cortes dorsales pues van por el dorso del paciente y los cortes transversales son los cortes que hacemos como las rebanadas de un pan. Además de las secuencias de las que ya habíamos hablado, como son las secuencias spin-eco y gradientes de eco, hay algunas secuencias funcionales. ¿Qué secuencias funcionales tenemos en resonancia magnética? No todos los resonadores son capaces de
hacer secuencias funcionales. Sin embargo, pues la mayoría de resonadores de alto campo y algunos de bajo campo pueden obtener, o a partir de ellos se pueden obtener imágenes funcionales, como son ponderadas por difusión, o en inglés, la sigla en inglés es DWI, y básicamente representa en la imagen el movimiento microscópico del agua, ¿sí? Y vamos a ver en las imágenes una difusión aparente del agua, y es muy útil para hacer diagnóstico de edemas citotóxicos. Ya lo van a ver en su momento, y nos van a ser útiles para el diagnóstico de ACVs o accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Entonces acá tenemos tres imágenes diferentes. Una ponderada en T2, donde vemos el humor acuoso del líquido cefalorraquídeo hiperintenso, y vemos una lesión cerebelar hiperintensa. Comparamos con las secuencias de inversión-recuperación o FLAIR en encéfalo, en este caso encéfalo, y vemos cómo esa lesión cerebelar en forma de cuña también continúa hiperintensa. Cuando vemos la imagen de difusión, vemos cómo esa misma señal se ve hiperintensa. Y ahí hablamos de que hay una restricción de la difusión aparente del agua, y se da por el edema citotóxico que generan los ACVs isquémicos. Hay otro tipo de secuencias funcionales que son la perfusión, y se evalúan junto a las imágenes de difusión. Y básicamente acá tenemos una difusión en cerebelo, ¿sí? Y este mapa de perfusión nos muestra cómo el volumen sanguíneo de esa zona está reducido en el lecho capilar de esta zona, ¿sí? Dependiendo de la gravedad en el cambio del mapa de esta perfusión, podemos hablar si son reversibles o no esos cambios isquémicos. Hay otros tipos de secuencias funcionales, ¿sí? Entre ellas están las tractografías, y podemos ver tractos nerviosos dentro del encéfalo. Pero pues digamos que me alargaría un poco más. Y al igual que en ecografía, en radiografía, en tomografía, acá también tenemos artefactos. Y están relacionados sobre todo a la susceptibilidad magnética del campo magnético y de los resonadores, y predominan o son muy visibles en secuencias eco de gradiente. ¿Cuáles son los artefactos más comunes en resonancia magnética? El primero es el movimiento. También tenemos artefactos de flujo de líquido cefalorraquídeo, artefacto de desplazamiento químico de primer tipo. Importantes susceptibilidad magnética y volúmenes parciales. El movimiento, aunque es poco frecuente, ya que nuestros pacientes están anestesiados durante una resonancia magnética, se pueden ver en zonas cercanas al corazón, a los pulmones. Esta es una imagen de encéfalo. Y vamos a ver cómo fantasmas o líneas fantasmas en la imagen que tiene este artefacto. El artefacto del flujo de líquido cefalorraquídeo, vamos a ver una pérdida de la señal dentro del líquido cefalorraquídeo, y se da con mayor frecuencia en
secuencias ponderadas T2 por flujos rápidos o turbulentos del líquido cefalorraquídeo. Entonces lo vamos a ver o lo podemos ver con mayor frecuencia en perros pequeños con ventriculomegalia y siringomielia. Y vamos a ver estos vacíos de señal, ¿cierto? Estas pequeñas líneas, ¿sí? Hipointensas dentro del líquido cefalorraquídeo. Es importante conocer este tipo de artefactos porque nos pueden generar confusiones a la hora de interpretar las imágenes. Hay otro artefacto y se da sobre todo sobre la grasa, sobre los protones de grasa, y es el artefacto de desplazamiento químico de primer tipo. Y básicamente es que en la médula, en zonas altas en mielina, vamos a ver una zona hiperintensa y otra zona al frente hipointensa o con vacío de señal. Ese es el artefacto químico de primer tipo. Y básicamente es, digamos que una falla al momento de escuchar el eco por parte de las bobinas. Este es el más importante de todos porque puede ser útil en ciertas secuencias y puede ser muy mala en otras secuencias y dependiendo del material que tengamos. Hay materiales que dependen de la susceptibilidad magnética, son diamagnéticos. Esa susceptibilidad es muy baja, o sea que no debilitan o debilitan muy poco el campo magnético. Hay sustancias paramagnéticas, o sea, la susceptibilidad es un poco mayor a los diamagnéticos y mejoran focalmente el campo magnético. Un ejemplo de ese material paramagnético es el gadolinio. Y los materiales ferromagnéticos, estos materiales o estas sustancias ferromagnéticas se magnetizan fuertemente y experimentan una fuerza cuando se colocan dentro de un campo magnético externo y nos pueden generar ese artefacto de susceptibilidad magnética. Entonces, ¿dónde es beneficioso el artefacto de susceptibilidad magnética? Ya lo hablamos. En las secuencias gradiente de eco, donde hay sustancias de degradación de la hemoglobina, como la metahemoglobina, que nos van a generar vacíos de señal muy pequeños que nos van a indicar hemorragias cuando vean la parte de accidentes cerebrovasculares, pues van a ver con cuánto tiempo lleva cada fase de degradación de la hemoglobina, pero cuando hay artefactos ferromagnéticos de un tamaño considerable, pues vamos a obtener un vacío de señal y una deformación de la imagen alrededor de ese artefacto. El más común en nuestros pacientes es el microchip. El microchip, pues como tienen materiales ferromagnéticos, nos va a generar un artefacto de susceptibilidad magnética bastante grande que nos genera una distorsión de la imagen. Ya para finalizar, pues voy a hablar y voy a hacer unas pequeñas consideraciones sobre la resonancia de bajo campo, ya que pues creo que son los equipos más usados en la práctica de pequeños animales debido al menor costo de compra y mantenimiento de los equipos. Estos pues tienen menores artefactos de susceptibilidad gracias a que el campo magnético es menor, o sea, esos materiales ferromagnéticos tienen menor magnetización. Durante el procedimiento o durante la toma de las imágenes podemos tener un mejor acceso del paciente durante la anestesia, pero también tienen algunas limitaciones y es que son equipos más sensibles al ruido
tanto del ambiente como a señales ruido. Los tiempos de escaneo del paciente o de los estudios son más largos. El campo o el tamaño de las imágenes que podemos obtener es mucho más corto, ¿sí? Es más pequeño si lo comparamos al tamaño de las imágenes que obtenemos en resonadores de alto campo. Y son resonadores o imágenes más sensibles al movimiento. Entonces acá tal vez si hay una respiración un poco más fuerte del paciente, podemos tener imágenes de movimiento o artefactos de movimiento. Esto pues es todo la parte de principios básicos de resonancia magnética. Espero haber haberme hecho entender. Es un tema bastante complejo y el reto estaba en ponerlo en palabras un poco más fáciles y procesos más sencillos para el entendimiento de todos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Con respecto al chip, sugiere que es mejor quitarlo. Normalmente, cuando se sugieren imágenes por resonancia magnética, se hace la recomendación de quitar el microchip, pues dependiendo del estudio. Si es un estudio de columna cervical y allí está el microchip, hay que quitarlo, pero si es un estudio, no sé, de columna lumbar, y el microchip está en la parte cervical, pues no hay necesidad de quitarlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovecha que el profesor está acá y nos puede explicar, nos puede responder todas las preguntas en vivo. ¿Qué preguntas tienen? Nos pueden escribir por el chat o por la cajita de preguntas que aparece en la parte inferior de Zoom. Igual si surgen preguntas de las personas que lo ven en diferido, pues está el WhatsApp y el correo electrónico. ¿Alguna sugerencia para los estudios pre a la rezo? O sea, ok, ya. Sí, normalmente lo que se hace es, sobre todo la creatinina, medición de función renal, debido a que la excreción del gadolínio es renal. Entonces, pacientes con enfermedad renal, pues hay que tener mucho cuidado con la utilización del gadolínio. Bueno, creo que no hay más preguntas. Igual como tú dices, Cami, cualquier pregunta que les surja en el momento cuando estén viendo de pronto la sesión en vivo, perdón, grabada, nos pueden hacer llegar nos pueden hacer llegar las preguntas por medio pues, del correo que tenemos o pues por medio del grupo de WhatsApp. Ahí Cami va a estar súper pendiente por si tienen alguna pregunta. Acá hay una pregunta nuevamente de Claro. Jesús. Dice el uso de anestésicos, por ejemplo, cuando tenemos incremento de la PIC. ¿Alguna recomendación? Realmente yo no hago anestesia y va a haber una clase exclusivamente de protocolos anestésicos para pacientes de tomografía y resonancia. Creo que es al fin pues, de las últimas clases que vamos a tener en el curso. Entonces, creo que
la pregunta la podrías hacer a la doctora que va a hacer la clase de anestesia. Bueno, si no es más, muchas gracias por la atención, por la colaboración y por la paciencia en este tema tan duro que es la física. Eh, igual si surge alguna duda, pues estaré pendiente al correo electrónico y al WhatsApp. Listo, doctor. Ahí nos Muchísimas gracias por darnos esta sesión. Fue de mucho alimento para nosotros. Esperamos pues en algún momento poderlo tener en práctica, porque esto es cosas que son difíciles de entender, sí, pero, pero que bueno, gracias a ti, pues gracias al diplomado, estamos como entrando en este mundo de la imagen avanzada. Entonces, doctor, muchísimas gracias. con mucho Y nos gusto. vemos en una próxima. Claro que sí. Igual recordarles la próxima clase, que es con la doctora Raquel Salguero el próximo martes. El próximo lunes, 20 horas España, 2 p.m. hora Colombia, y es bases técnicas para la tomografía de tórax y anatomía torácica en tomografía computarizada. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego todos. Espero que tengan un feliz fin de semana.